Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a dar inicio a un nuevo curso organizado por la empresa Legal Coach. Sean todos ustedes bienvenidos. Ya vamos a dar un pequeño espacio para presentarnos, para que ustedes se vayan conociendo. También vamos a dar a conocer el instructor que nos acompañará en este curso. Y pues vamos el día de hoy también a darles unas pocas instrucciones y desde ya les informamos que, bueno, para tranquilidad suya, la de todos los participantes, el día de mañana, como todos sabemos, se está festejando el Día del Padre. Entonces, por pedido y mientras se iban inscribiendo las personas, han solicitado que el día de mañana, de ser posible, se considere más bien postergar la fecha y que no se dicte el curso para que haya mayor tranquilidad. Entonces, bueno, pues hemos coordinado internamente ya también con el instructor y nos ha dicho pues efectivamente que en esta situación la clase del día de mañana no se estaría dictando y se estaría más bien recuperando en las próximas semanas ese tiempo. Esto para tranquilidad de aquellos participantes que nos consultaban de ver la posibilidad de que el día de mañana tengan ese espacio para la convivencia familiar como es un día de festejo. De igual manera, darles la bienvenida a todos ustedes. El día de hoy justamente vamos a hacer un pequeño compartir para que ustedes se conozcan como participantes. Vamos a hablar también desde la experiencia que tenemos algunos instructores desde la compañía Legal Coach en lo que es el trabajo de ser docente. Vamos también a consultarles a ustedes sus motivaciones, sus expectativas, ya que esta clase va a ser grabada para pasarle a nuestro instructor que nos acompañará desde la siguiente semana, desde el día sábado, que nos acompañará y pues va a revisar este video para irles conociendo e ir viendo sus expectativas también para el día sábado el próximo sábado que ya nos va a acompañar, empezar con la parte pedagógica y la estructura en sí del módulo. El día de hoy hemos considerado importante con el equipo de pedagogía y el instructor que será fundamental empezar con una clase de lo que es inteligencia emocional ajustada al ámbito de la pedagogía y de los instructores. Y el tema de los horarios. Ya, listo. Revisar por favor siempre sus micrófonos que estén apagados, a menos que ustedes quieran hacer una pregunta o intervenir y con todo gusto lo activan. Si no, a veces sucede que hay un eco de fondo o un ruido que nos puede distraer en la clase. Tema de horarios igualmente está establecido como se les explicó desde 4 a 7 de la noche. En esos horarios, en los siguientes, empezando desde el siguiente fin de semana y la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a compartir, como les había dicho, en estos momentos, información importante, valiosa para quienes están interesados en este curso de formación de formadores como un plus agregado de lo que es la inteligencia emocional ajustada a la pedagogía. Mi nombre es Pablo Carrillo, soy psicólogo de formación. Llevo ya como 10 años impartiendo cursos, tanto a nivel virtual como a nivel presencial, en todo lo que respecta al desarrollo organizacional, la consultoría empresarial, y pues para mí es un gusto volver a compartir con ustedes un espacio también para hablar de lo que es la inteligencia emocional ajustada a lo que es el ámbito del ser capacitador o formador. Bueno, una vez que me he presentado, voy también a presentarles, aprovechando al instructor que nos acompañará en el taller. Pueden ver en la pantalla la información referente al instructor que procederá luego de la clase del día de hoy, desde el día sábado siguiente. Sin luz. Listo. Entonces,
Mónica nos envió un mensaje al chat y nos dice que el sonido está un poco mal. Revise, tal vez Mónica puede ser su conexión o me confirme el resto de participantes si es que me logra escuchar bien. Y si no, vamos a continuar. Está claro, dice. Muchas gracias, Emily. Entonces, les presento el instructor que nos acompañará desde el siguiente sábado con materia en sí ya de formación de formadores, que es el licenciado Eduardo Viteri. Les voy a dar lectura un poco a su trayectoria, tanto académica como de experiencia. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación, una maestría en Docencia Superior, también tiene una carrera a la par como sociólogo y ciencias políticas. También ha tenido estudios en la Universidad de Fuegos en Cuba, un diploma en didáctica general de la educación superior. Ha estudiado un diplomado internacional en alta gestión pública en la Universidad Autónoma de México. Dentro de su experiencia laboral concreta más importante está que se ha desempeñado como en distintos cargos en el magisterio fiscal, como docente, como técnico docente nacional, como supervisor y rector de varias instituciones. De igual forma, ha llegado en su carrera profesional a desempeñar las funciones como director provincial de educación de Santo Domingo de los Áchilas. Ha desempeñado también cargos como vicerrector, profesor en el Instituto Técnico Superior de los Andes de Santo Domingo y docente también en la Universidad Central del Ecuador. Tiene varias obras escritas, entre las más importantes, un poemario llamado Poemas de la Vida y de mi Gente. Una vez que nos hemos presentado el día de hoy, como les digo, compartiré como instructor de ustedes para darles un poco de las experiencias que he sido llevar estos años como docente, instructor en los cursos en los que me desempeño y también en las capacitaciones empresariales, las pedagogías que ocupo, cómo han sido estas experiencias y también desde la próxima semana que nos acompañará el licenciado Eduardo Viteri. Ahora sí, les voy a dar paso a cada uno de ustedes también para que nos comenten sus nombres, cuáles son sus expectativas del curso, sus motivaciones y especialmente aquello que quisieran llevarse luego de concluido el curso. Todos muy bienvenidos y vamos a dar inicio con Carolina Quelal. Vamos con Carolina. Carolina, no sé si está con algún problema en el micrófono. Mientras soluciona, podemos continuar con el resto de participantes. Vamos con Elsie Tambaco. No le logramos escuchar tampoco Elsie. Está con el micrófono prendido, pero no le logro escuchar. Vamos con Emily Angulo. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. ¿Sí me Claro escuchan? que sí. Sí, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, mis expectativas en este curso son aprender un poco de técnicas, actualizarme. Yo ya he visto el de formador de formadores, pero tengo buenas expectativas de este curso. Me interesó mucho el contenido, su experiencia y me parece interesante también el capacitador. ¿Para qué quiero este curso? Para certificarme en CETEC. Soy consultor de talento humano y gestiono algunos talleres también en temas de gestión de talento humano, así que este curso que ustedes han preparado me viene súper bien. Gracias. Excelente, muchas gracias, Emily. Bienvenida. Estamos muy a gusto de que participe con nosotros. Vamos con Lucy Lu. Le tengo en el chat a nuestro participante con el nombre de Lucy Lu. Luego viene Mónica Jaramillo y luego Rolando Chanco. Vamos con Lucy Lu. Muy buenas tardes con todos, buenas tardes, instructor. Mi nombre es Lucía Luna. En sí me interesa mucho el curso ya que las técnicas de la información y todo lo que he venido leyendo va acorde a mi perfil. Es decir, tengo una empresa que es de eventos, en sí, de organización de eventos, y esto me va a ayudar mucho hacia formar también a las personas que están detrás mío, ayudándome y dándoles esa capacitación que ellos también necesitan para que sean productivos, ¿no?
Entonces, esa es mi mayor expectativa de crecer como persona, es indispensable para mí. Creo que todas las técnicas, incluso de inteligencia emocional que vamos a aprender, nos van a ayudar mucho a controlarnos y a ser asertivos en lo que hacemos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Lucilú. Vamos con Mónica Jaramillo. Mónica Jaramillo, tal vez no le logramos escuchar. Mientras Mónica activa su micrófono, continuemos con Rolando y luego de Rolando vamos con Roosevelt Feijó. Muy buenas tardes con todos. Me presento, soy Byron Chango. En cuanto a las expectativas, pues conocer lo que es la temática, en cuanto siempre me interesa esta temática, pero la verdad no he tenido la oportunidad. Entonces me pareció súper interesante y pues aprovechando la situación, entonces justamente me decidí por tomar la capacitación. Y pues esperando, ¿no?, que todo el conocimiento que se ha impartido por ustedes, pues lo pueda replicar. Porque es una excelente tarde. Muchas gracias, Roland. Vamos tenemos luego a Samuel y a Susana. Vamos con Samuel González y luego Susana Cabrera. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan, padres? Sí. Continuemos, Samuel. Bienvenido. Qué gusto con todos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Samuel González. Y sí, de hecho, las expectativas del curso es poder aprender mucho más de lo que uno cotidianamente lo adquiere, pero de manera muchas veces hasta empírica o por experiencias laborales. Y en ese sentido, tengo grandes expectativas con relación al curso. Comparto con muchos de los compañeros, si bien es cierto, es uno de los requerimientos de la CETEC para la calificación como operadores, pero no es por demás que nuestros conocimientos también sean reforzados a través de estas temáticas. Mi desenvolvimiento es en el área de la contratación pública, soy especialista en contratación pública, entonces justamente quiero la formación y desarrollo de competencia adecuada para mi calificación dentro de la CETEC. Excelente, muchas gracias. Vamos con Susana Cabrera, luego con William Quilumba. Buenas tardes, mi nombre es Susana Cabrera. Yo soy directora de una fundación, de la Fundación Impulsa. Es una fundación que trabaja con las asociaciones y las cooperativas. Y también ofrecemos cursos de formación para formadores y como tal ofrecemos cursos en las asociaciones y con nuestras instituciones aliadas. Yo tengo 18 años de experiencia docente, es una profesión que me apasiona. Y creo que un docente que constantemente no se capacita no puede ser un buen docente. Entonces, este curso creo que es una forma de actualizarme, me viene muy bien, porque siempre en la pedagogía y en la didáctica, los temas se van actualizando porque van surgiendo nuevas formas, nuevos métodos para uno impartir. Y entonces me llamó muchísimo la atención y estoy muy motivada y tengo muchas expectativas de lo que puedo aprender en este curso. Muchas gracias. Gracias, Susana. Vamos con William. Hay un problema con el audio de William, no le logramos escuchar. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, bienvenido, gracias. Buenas tardes, soy William Quilumba. Estoy interesado acá particularmente en el curso por aprender un poco de técnicas de enseñanza. Mi principal objetivo es acá capacitarme para poder certificarme como profesor independiente en la CETEC. Me desempeño en el área del diseño gráfico, del diseño arquitectónico y de la construcción. Y en sí la capacitación me serviría para poder formar ciertos grupos de trabajo en cuanto a visualización arquitectónica en el área en que estamos desempeñando con mi de estudiante. Listo, muy bien. Gracias William por ese aporte, por dejarnos conocerlo más. Vamos a regresar al inicio. Nos faltaban algunas personas. Me parece que está faltando Irania, está faltando Carolina,
Elsie Tambaco. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, bienvenida, Elsie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, mi nombre es Elsie Tambaco, soy actualmente estudiante universitaria y para mí es muy importante aprender lo que van a impartir ustedes en este curso. Me llamó mucho la atención lo que estaba detallado en el cuadro, porque deseo pues aprender las técnicas. Nunca he recibido un curso de capacitador, de capacitadores. Quiero aprender las técnicas para poder enseñar, para poder expresarme correctamente, puesto que en algún momento dentro de mi carrera quiero pues aplicar esto. Muy Gracias. bien, gracias, Elsie. Bienvenida. A ver, vamos. Irani está con el micrófono activado, pero no le logramos escuchar. Hola, ¿me escuchan? Ay, sí, sí, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Irene Litardo. Bueno, soy de las que piensa que siempre hay que estar en constante preparación y bueno, esta cuarentena la he aprovechado, al menos yo lo máximo, he hecho capacitaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Y nada, hay que estar en constante preparación, sobre todo nosotros los jóvenes debemos de aprovechar el tiempo al máximo. Soy consultora política con acreditación nacional e internacional, soy consultora de sistema de gestión geográfica, también soy consultora y asesora en lo que son servicios de regularización sanitaria. Y bueno, eso, estar siempre en constante preparación. La edad no es limitante para nada. Excelente, muy bien, gracias Irania por esos comentarios muy positivos acerca del desarrollo y de siempre estar capacitándonos. Vamos, me faltaba, me parece que Roosevelt. Y si me olvido de alguien más. Hola, Sí, hola, no sé si me escuchan ahí. Sí, sí, bienvenido. Escucho. Gracias, buenas tardes con todos, buenas tardes con usted, instructor. En realidad, yo tengo experiencia en la línea de seguridad y salud ocupacional y por ende estamos en la parte de capacitación. Tengo 35 años trabajando en estas tareas y las expectativas que tengo del presente curso es mejorar pedagógicamente a fin de dar un buen servicio ahora de manera virtual. ¿Ok? Excelente, muy bien. Solo me falta Carolina. Carolina Quelal. Muy buenas. ¿Sí? Bienvenida, bienvenida Carolina. ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí, sí. Muy ¿Cómo claro. están? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Carolina Quelal. Igual forma estoy titulada en Psicología Industrial. Me he desempeñado en varios cargos y varios subsistemas del área de recursos humanos, pero mi especialidad siempre ha sido las capacitaciones. Dos motivos por los cuales sigo esta capacitación es que primero por sacar la certificación en la CETEC y también la segunda opción para mejorar mis metodologías de capacitación. Es la segunda vez que estoy siguiendo un curso con la misma empresa, Legal Coach, entonces tengo ya una muy buena experiencia anteriormente. Gracias. Muy bien, muchas gracias Carolina. Igualmente Mónica también nos ha enviado un mensaje, también es una participante que ya ha estado con nosotros. Muchas gracias por seguir confiando en nosotros y pues bienvenidas nuevamente. Un fuerte abrazo a todos los participantes y vamos a dar inicio entonces con lo que es la inteligencia emocional vinculada al proceso de formación. ¿Por qué es importante analizar este tema? Como ya lo dijo una de las personas que nos antecedió, en sus presentaciones nos decía pues que la inteligencia emocional nos puede ser útil para un proceso de saber autocontrolarnos y al mismo tiempo iremos viendo otras fortalezas que también vamos a tener al momento que desarrollemos este proceso de la inteligencia emocional. Vamos pues a ver que la inteligencia emocional se basa en lo que son, como su palabra mismo lo dice, las emociones. Y si es que sabemos llegar a controlarlas, entonces seremos dueños tanto de nuestros pensamientos como de nuestras acciones, ya que con los procesos psicológicos que maneja el ser humano, toda emoción nace desde un proceso cerebral que ya lo vamos a ir analizando,
Y estos procesos cerebrales van desde el pensamiento, la reacción que se da en las sinapsis neurológicas. Entonces vamos a ver aquí también, hacernos unas pequeñas reflexiones acerca de por qué algunas personas sonríen más de la vida que otras. No sé si en las experiencias que ustedes han tenido de vida, se han topado con estos seres humanos que por más problemas que se encuentran en su camino de vida, siempre están con una sonrisa en su rostro, o puede ser que no les afecta nada en la vida. Sin embargo, a esto lo vamos a ir también llamando el manejo emocional. Otra pregunta, ¿por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada, que va a la deriva del sufrimiento al fracaso? También ha sucedido muchas veces que estudiantes de estrellas de la escuela, del colegio, de la universidad, salen a su vida profesional y muchas veces se estancan, no logran ascender como lo hicieron en su vida académica, con sus calificaciones cuantitativas. Se encuentran en el mundo y están un poco debilitados, ya que no pueden ajustarse o adaptarse a las distintas realidades empresariales o culturas organizacionales, y eso hace que se queden relegados en las organizaciones. ¿Por qué otras personas con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras que tienen un coeficiente intelectual más bajo, pero que saben contactar, influir y relacionarse mejor? Esto sucede mucho. Hay empresarios que logran acuñar una gran empresa y por lo general nos damos cuenta que esos dueños, fundadores de empresas, en la mayoría de los casos no tiene un mayor rango académico de ninguna maestría o muchas veces incluso de títulos de tercer nivel. Sin embargo, tienen un buen convencimiento y manejo de personas y de saber convencer a la gente. Esto es lo que se llama la persuasión. Entonces, todo esto es lo que analizamos cuando hablamos de inteligencia emocional. Conceptos básicos de la diferencia entre lo que es la inteligencia tradicional, que es la que aprendemos en las escuelas, colegios y universidades, y la inteligencia emocional. Mientras que la inteligencia tradicional habla de la capacidad de adquirir conocimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas, se manifiesta en una conducta adaptativa dirigida a objetivos. Por lo que está ligado a lo lógico, a lo tradicional, a la resolución de problemas en base a temas concretos y pragmáticos. Mientras que la emoción o la inteligencia emocional va más ligada al conjunto de cambios que se producen en el estado corporal de una persona, tanto en un nivel biológico como en un nivel fisiológico, y que está inducido por las terminales de las neuronas situadas en los diferentes órganos del cuerpo, que están vinculados al sistema nervioso de nuestro organismo y están controlados de alguna forma por distintos sectores del área o del sistema cerebral, las cuales a su vez responden al pensamiento del sujeto. Es así que, como popularmente a veces se dice, que el cariño, el amor está se siente en el pecho, en el corazón, pues científicamente hablamos de que los sentimientos en realidad se producen todos, emociones y sentimientos se producen en el cerebro, en algunos órganos que tienen sus propios nombres, que bueno, en esta clase no vamos a entrar mucho a detalle, pero sí podrían hacerlo en un futuro cuando lancemos un curso más profundo de inteligencia emocional, neuroliderazgo o neuroventas que también ofrece nuestra empresa. Entonces ahí podemos analizar cuáles son estas responsabilidades o atribuciones que tiene cada uno de estos órganos, como la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el cerebelo, el lóbulo frontal, el posterior. Entonces, cada uno de estos órganos del cerebro tiene una función que determina nuestro comportamiento en la vida. A breves rasgos, nada más vamos a hablar en estas pocas horas que impartiremos o compartiremos de este tema de la inteligencia emocional. Y pues serán vinculadas a lo que ustedes sigan viendo en el transcurso de las siguientes semanas con el instructor que ya nos vendrá a capacitar en lo que es la parte ya pedagógica y didáctica metodológica para llevar una correcta educación en el tema andragógico de la educación de personas. Daniel Goleman, un
escritor muy conocido y experto en esta área de la inteligencia emocional, nos dice que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Nuestro coeficiente intelectual, el que habíamos hablado que es el tradicional o el lógico, el sistemático, el procesual, pero no es tan importante como creeríamos, ya que no puede ser alterado. Ya nosotros crecemos de alguna forma con un coeficiente intelectual que está determinado de cierta forma por nuestra capacidad adaptativa que tuvimos hasta cierta edad, donde aprendimos a desarrollar esos canales neurológicos, mientras que el coeficiente intelectual, emocional puede aumentar porque es mejorable, es aprendible. La inteligencia emocional se puede aprender como se puede desaprender. Entonces, hasta aquí tal vez quisiera también irles preguntando ya especialmente a las personas que les he escuchado, que tienen experiencia en compartir sus experiencias profesionales ya como capacitadores de que están en este curso, como para irse actualizando en conocimientos, en técnicas y estrategias. Quisiera irles haciendo ya más protagonistas de este curso que impartiremos el día de hoy sobre inteligencia emocional y que nos comenten cómo creen ustedes que en lo que hemos visto en estas 3 primeras láminas se puede ir aplicando en lo que es el trabajo de el ámbito de un capacitador o ámbito pedagógico. Vamos a pedirle a cualquiera de ustedes voluntariamente que activen su micrófono y nos compartan cuál es su creencia, su perspectiva de cómo vamos aplicando esto de la inteligencia emocional al ámbito de las capacitaciones. Bienvenida a la persona que nos va a colaborar. Bueno, como no hay voluntarios, entonces vamos a pedirle a Lucy Lu, que nos comente, ¿cómo cree Lucy usted entonces que se aplicaría este ámbito de la inteligencia emocional a la parte de las prácticas de las capacitaciones o de la formación, del brindar formación a otras personas? Bueno, yo en sí creo que el saber dominar nuestras emociones, el saber tener bajo control nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos lleva a que seamos más como eficaces incluso en lo que decimos y en lo que queremos transmitir a las otras personas. Muchas veces los nervios, la emoción o el no saber controlar nos hace que digamos cosas que incluso no tienen sentido y se desvían del tema. Entonces, tener ese don de inteligencia emocional o adquirir la inteligencia emocional en sí para capacitarnos, creo que sí nos relaja un poco y estamos más seguros de lo que hacemos y estamos sobre todo conscientes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos impartiendo. Listo, muy bien, gracias. Esos criterios de Lucy. Vamos pues entonces, como también ya nos ha ayudado Lucy con sus comentarios, a ir aterrizando esta parte de la inteligencia emocional mientras vamos conversando en las siguientes láminas. Vamos a ir involucrando la experiencia de lo que hace un instructor. Ustedes recuerden o hagamos memoria hacia algunos años atrás, todo dependerá de la edad que tengamos, hablemos de unos 20, 30, 40 años atrás, de cómo nos educaron, cómo nos impartían los conocimientos en la escuela, en el colegio. En este sentido, bueno, le damos la bienvenida a Adriana Ceballos, que se acaba de unir. Bienvenida, Adriana, y le vamos a pedir más a continuación que también se presente con el resto de compañeros. Y pues bienvenida. Entonces vamos a hacer ese recordatorio, ¿no? Recuerden a sus docentes de la escuela, del colegio, hasta de la universidad y preguntémonos si es que realmente la forma en cómo nos educaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, qué tanto nos preparó realmente para la vida. Porque una cosa es lo que nos prepararon en conocimientos, saber sumar, saber restar, saber multiplicar,
acordarnos de las fechas históricas del país, saber qué partes componen el cuerpo humano cuando hablábamos de ciencias naturales, las especies, todas las cosas que aprendíamos desde la escuela, ¿no? Y cuántas escuelas, colegios y universidades nos prepararon en lo emocional. ¿Cuántos nos prepararon en saber adaptarnos a las distintas circunstancias de la vida? ¿Cuántos nos enseñaron a saber tolerar a las personas tal vez que son agresivas, a las personas que tal vez son tímidas, a las personas que tal vez de alguna u otra forma tienen una personalidad muy distinta a la nuestra? Entonces, muy pocas veces nos enseñaron esas materias que se podrían llamar de relaciones humanas o de en sí lo que es inteligencia emocional. ¿En cuántas escuelas, colegios, universidades nos enseñaron a nosotros a autocontrolar nuestros nervios? También, como decía uno de nuestros participantes, ¿cuántos nos enseñaron a que cuando pasemos a dar una lección oral o una exposición, lo hagamos con tranquilidad, con alguna estrategia tal vez de respiración, de relajación, o nos ponían más bien más nerviosos? No nos daban la oportunidad realmente de desenvolvernos y más bien nos poníamos más tensos. Entonces, recuerden ustedes en sus escuelas, colegios, universidades, cómo fue esa pedagogía de enseñanza y cómo nos sentíamos nosotros en ese proceso de aprendizaje. Lo mismo va a pasar ahora. Si ahora nosotros buscamos como usuarios, porque yo también soy usuario de muchas empresas de capacitaciones, tanto nacionales como internacionales, porque también me gusta mucho estarme actualizando, entonces yo también busco cómo es la forma o la pedagogía que utilizan, ya que a mí no me gusta solo participar por un certificado, a mí realmente me gusta participar en cursos porque sé que voy a llevar una enseñanza para mi propia vida, para poner en práctica mi vida personal o en la vida profesional. Entonces, en este sentido, pregúntense ustedes que ahora van a pasar al otro lado. Ahora, ¿cómo hubieran querido ustedes que sean esos profesores de la escuela, del colegio, de la universidad? Esta es la oportunidad. En este curso ustedes van a tener la oportunidad de decir, bueno, yo hubiera querido que así sea mi profesor, que tal vez me escuche, que no me ponga nervioso, que me ayude a sacar mi conocimiento, a tener más seguridad en mí, más confianza. Y ahí es cuando hablamos de la importancia de la inteligencia emocional. Vamos a continuar. ¿Qué es entonces en sí la inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, de entender y regular nuestras emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Es reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. El éxito de todo este proceso va a depender del tipo de relación que mantengamos con nosotros mismos, del modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra capacidad de liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo. En este caso, a las personas que tal vez han tenido la oportunidad o les guste mucho la lectura, les puedo invitar a que lean un libro que es bastante interesante, tanto de Daniel Goleman como es de inteligencia emocional, como también hay otro de Stephen Covey, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro es bastante bueno. Quienes aún no han tenido la oportunidad de leerlo, les invito a que lo anoten, se descarguen de internet, porque ahora ya podemos en internet encontrar prácticamente todo tipo de libros de manera incluso gratuita. Y en este libro habla de que cualquier proceso de cambio, de transformación o para conseguir cualquier meta en la vida, primero vamos a empezar por un trabajo interno, por un trabajo dentro de nosotros mismos. Entonces, como dice la frase, para poder liderar al resto, primero tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de habilidades de inteligencia emocional, hablamos de dos ámbitos, de dos sectores, lo que es la inteligencia intrapersonal y lo que es la inteligencia interpersonal. Esto se transforma en las personas que manejamos el ámbito de talento humano, que también escuché aquí que hay varias personas que manejan esto. Se habla de un factor que se llama las competencias. Entonces ustedes, especialmente los que trabajan en el ámbito de talento humano, deben estar bastante familiarizados con esta terminología de lo que es una competencia. ¿Qué es una competencia para aquellos que no conocen? Es un concepto que se le da a un atributo, digámoslo, de la personalidad muy subyacente, muy intrínseco al ser humano, de características subjetivas y subyacentes
tanto el ámbito emocional como intelectual y físico, que permite que se desenvuelva o se desarrolle de una forma u otra y que le permita hacer un trabajo con un mayor éxito que lo haría otra persona que no tenga este conjunto de atributos llamados competencias. Entonces, vuelvo a repetir, una competencia es un conjunto de habilidades, atributos, tanto físicos, intelectuales, como también emocionales, que le permiten a una persona hacer un trabajo de manera efectiva, eficaz, y que le va a permitir hacerlo de mejor forma que otra persona que no tenga este conjunto de habilidades. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de dos conjuntos de competencias: las competencias intrapersonales y las interpersonales. Las intrapersonales están relacionadas al mundo de lo interno, es decir, de mí hacia adentro. ¿Quién soy yo como ser humano? Mientras que las interpersonales están relacionadas a cómo se maneja este mundo interno con los otros mundos de las otras personas, es decir, el contacto social. Vamos a llamarlo el contacto social con otras personas. De esta misma manera, las 5 competencias fundamentales que vamos a hablar cuando hablemos de inteligencia emocional son las siguientes. Cuando hablamos del mundo interno, hablaremos de lo que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación. Esto tiene que ver con lo mío. Cómo tengo mi autoconciencia de lo que siento, de lo que yo me manejo y cómo llevo las emociones o las vivo en mi diario caminar. La autorregulación, cómo canalizo esa energía de las emociones, y la motivación, ya vamos a ir viendo los conceptos también más a detalle, qué tanta automotivación tengo para cumplir las metas que yo me propongo. Mientras que las interpersonales están relacionadas en 2 competencias básicas, que es la empatía y las habilidades sociales. Todo eso vamos a ir viendo ya a continuación. Vamos a empezar entonces con la autoconciencia. ¿Qué es esto de la autoconciencia? Cuando hablamos de autoconciencia, hablamos de las personas que pueden ser capaces de energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una tarea con ellos. Hablamos de esa capacidad, de alguna forma, de saber lo que se está sintiendo en el mismo momento que aparece esa sensación, de utilizar las preferencias para guiar la toma de decisiones basadas en una evaluación realista de las capacidades y en una sensación de confianza en sí mismo. La conciencia emocional es una adecuada valoración de sí mismo y una confianza en sí mismo. Entonces aquí viene la pregunta a todos ustedes. ¿Qué tanta confianza tienen ustedes cuando se paran al frente de un grupo de trabajo, de un equipo de personas? ¿Qué tanta confianza tienen? ¿Qué tanta es conciencia emocional? Por ejemplo, ustedes van a darse cuenta que cuando están manejando un grupo, va a haber siempre esas personas que tal vez están en el celular, están distraídas, que no nos escuchan. ¿Y cómo lo tomamos nosotros? Nos molestamos o buscamos estrategias para poder llamar la atención de esas personas. O lo contrario, somos indiferentes, como que, digamos en otros términos, nos resbala si nos atienden o no nos atienden. Entonces, esos 2 polos son polos que un formador de equipos debe saber canalizarlos con esta adecuada autoconciencia, con esta conciencia emocional. Entonces, al saber que si a mí me molesta el hecho de que no me atiendan, tengo que tener esa percepción de esa sensación que estoy sintiendo y saber cómo la voy a canalizar. Si es que yo me conozco que soy así, entonces va a venir luego el desarrollo de otras competencias que ya la vamos a ver más adelante. Igualmente, si es que tengo un público de 10 personas, ¿qué tantos nervios me da a tener un público de 20, de 30, de 100 o de 500 personas? Entonces, hay personas que pueden sentirse a gusto trabajando con equipos pequeños de 5, de 10 personas, pero cuando les ponen en un auditorio de 500 o de 1000 personas, pues pueden bloquearse. Entonces, aquí viene todo el tema de la inteligencia emocional, que es fundamental. Vamos a ver la segunda competencia, que es muy importante, que es la autorregulación. La autorregulación se refiere a la capacidad de controlar las emociones.
Una vez que ya tomo conciencia de la lámina que vimos anteriormente, que ya tomo conciencia de que sé que tanta confianza tengo en mí, viene la autorregulación, que es la capacidad de saber controlar esas emociones. Si yo sé que a mí me da miedo o que estoy con miedo de un público de unas 500 personas, entonces aquí viene la competencia de la autorregulación. Tengo que ser capaz de controlar esas emociones, de tranquilizarme con estrategias que podemos verlas también al final del día de hoy. ¿Qué estrategias podemos ocupar? Tranquilizarme como para no dejar dominarme de esa emoción negativa. Tengo que desembarazarme de la ansiedad, de la tristeza o la irritabilidad exagerada que me puede ocasionar cierto ámbito o exposición a ciertos factores. El autocontrol es mantenerse, pues, o mantener bajo control las emociones o impulsos que nos pueden generar un conflicto. La confiabilidad es hablar de ser responsable con uno mismo y con el resto. La integridad, como su palabra lo dice, pues, tener una claridad y transparencia entre lo que decimos, hacemos y actuamos. La innovación y la utilidad nos mantendrá expectante a las ideas y a los enfoques nuevos y nos permitirá ser flexibles para responder rápidamente a los cambios. Aquí podemos hablar tanto de emociones positivas como emociones negativas que nosotros tenemos que aprender a controlar. No hablamos de un autocontrol solo de emociones negativas, también de las emociones positivas, ya que depende del contexto social en el que estamos para saber cómo exteriorizar cada una de ellas. Un ejemplo de emoción positiva puede ser cuando hablo de me siento bien, me siento feliz, me siento sano, alegre, fuerte, me siento acompañado, contento. Ejemplos de emociones negativas, cuando hablo en términos de me siento mal, me siento angustiado, desgraciado, enfermo, triste, débil, me siento solo, me siento aburrido. Vamos a ver la tercera competencia, que es la motivación. Cuando hablamos de motivación, es ese grado de optimismo que llevamos nosotros internamente y pues que nos permite de alguna forma tener esa perseverancia en llegar a cumplir las metas relevantes y tareas complejas que nos hemos propuesto. Aquí podemos poner el ejemplo de aquellas personas que dicen, mañana me voy a levantar a correr, o quiero bajar 5 libras, o lo contrario, quiero aumentar 5 libras, 10 libras, estoy muy, muy delgado. Entonces se ponen la meta, pero nunca la llegan a materializar porque no tienen esa automotivación o ese compromiso y perseverancia consigo mismo de comprometerse con esa meta. Aquí, por ejemplo, podemos ver un gráfico en el que ustedes pueden ver, en el que nos podemos hacer un autoanálisis nosotros. ¿En qué escalón estamos colocados hoy? El grado más bajo de la automotivación es no lo haré. Entonces yo puedo decir a todos ustedes, ¿ya? Quieren, digamos, ponerse una meta de alguna mejora en su vida personal, como tal vez ponerse su propio negocio, tal vez hablar de que quieren bajar 10 libras o lo que les decía, tal vez empezar a ir al gimnasio. Entonces, ¿en qué grada están? En la grada en que dicen, no, no lo haré, no tengo por qué hacerlo, no me interesa. En la segunda grada que ya empiezan como que dicen, en realidad no puedo hacerlo. Aquí es una segunda grada en donde, o un segundo nivel, en el que ustedes ya empieza a nacer esa chispa de que quisieran hacerlo, pero ustedes mismos se autobloquean y se limitan y dicen, no, es que no puedo hacerlo. Pero ahí viene una pregunta o alguien a quien le conversamos un sueño que tenemos, ¿no? O una meta, como el que les hablo de ir al gimnasio. Y dicen, y nos preguntan, ¿y por qué no vas? Y les respondo, es que no puedo. Y nos hacen la pregunta brillante, ¿y por qué no puedes? Y vamos con el conversatorio y vamos identificando que en realidad no es que no podemos, en realidad es que no queremos esforzarnos o sacrificarnos o dejar un poquito de lado la comodidad que tenemos en este momento para realmente hacerlo. Y ahí viene el tercer escalón, que es, en verdad, sí quiero hacerlo, quiero ir al gimnasio. Una vez que ya
mi cerebro empieza a escuchar esa frase de quiero hacerlo, ya me impulsa, ya, y es una energía que mueve. Y vamos al cuarto, ¿cómo lo haré? Entonces, si quiero ir al gimnasio, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, el gimnasio más cercano está de aquí a 5 minutos en carro o a 15 minutos caminando. Entonces voy a preferir mejor ir caminando, entonces ya planifico, ya voy viendo cómo lo voy a hacer. En el quinto grado ya vamos a tratar de hacerlo. Entonces ya me pongo una fecha, digo, mañana lo voy a hacer o voy a empezar el lunes que sigue porque el lunes que sigue ya voy a empezar a salir más temprano de mi trabajo o voy a ver quién me ayuda con mis hijos para que a partir de las 5 de la tarde yo pueda irme al gimnasio. Entonces, en el grado 5 ya empezamos a ver la planificación, la metodología y estamos poniéndole una fecha. En el grado 6 prácticamente ya lo estamos haciendo y ya nos estamos movilizando y llegamos a la escala del puedo hacerlo. Y finalmente llegamos al grado, a la grada de lo hice. Eso ya sucede cuando fui al gimnasio, fue la primera fecha y ahí viene ya el último escalón, que es ya lo hice. Y ahí es donde debemos mantenernos y viene la competencia de la motivación. Seguir yendo al gimnasio, porque no se trata solo de ir un día, tenemos que ir 2, 3, unas 4 veces a la semana. Entonces ahí viene en cambio la perseverancia. La automotivación también se pone a prueba cuando surgen dificultades, el cansancio, el fracaso. Es el momento en que mantener el pensamiento de que las cosas irán bien puede significar el éxito o el abandono y fracaso. El ejemplo del gimnasio. Por ejemplo, pasó este tema de la cuarentena, de la pandemia, cerraron los gimnasios y fue pretexto para que a todos más bien nos quedemos en la casita y regresemos a la comodidad. Pero no, aquí viene el hecho de que si se dificultó o empezó a haber un obstáculo en la vida, entonces tenemos que ver las alternativas para seguir con esa rutina, con esas actividades y perseverando en los resultados que nos hemos propuesto. Entonces, aquí viene el tema de seguir o fracasar. Entonces, obviamente, esta competencia de la motivación nos va a permitir mantenernos en el camino. Cuando hablamos, en cambio, del segundo grupo de competencias, todas las que vimos anteriormente son las competencias intrapersonales. En este momento, en cambio, vamos a ver las competencias interpersonales, es decir, de mí hacia afuera. La competencia intrapersonal es como la empatía, es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, sentir o identificar los sentimientos de otras personas. La empatía es la más básica de las necesidades humanas. Es entender y ser entendido. La mejor forma de entender y comprender a la gente es escuchando. Entonces, esta competencia es una de las básicas para nosotros poder vivir en sociedad. Para nosotros poder ser aceptados en un grupo humano, tenemos que primero sentir una empatía y que el resto de personas también sienta una empatía de nosotros. El momento que no cumplimos con este protocolo o este factor, podemos estar siendo observados como personas negativas o que no estamos acorde a esos valores de ese grupo humano. De igual manera, cuando sentimos que no se ponen en nuestros zapatos, sentimos que ese grupo de gente no nos aprecia o no nos quiere y por lo tanto ya no deberíamos seguir en ese grupo humano. Entonces, aquí viene la importancia de la empatía. Cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de todo un proceso desde lo que es la comunicación, que es escuchar abiertamente y mandar mensajes convincentes a la gente que nos rodea. Saber comunicar es fundamental, esta habilidad social. La influencia es el hecho de poseer herramientas de poder persuadir a otras personas para que de alguna forma nos colaboren en las metas que nosotros nos proponemos a nivel individual o como equipo. El saber manejar los conflictos, como es reconocer los posibles conflictos que se puedan dar en un grupo humano y sacar a la luz los desacuerdos y de alguna forma también pues llegar a los acuerdos, que es lo más importante.
Otro factor importante de las habilidades sociales es el catalizador del cambio, ser catalizador, es decir, iniciar o controlar procesos de cambio. No todas las personas tienen esta competencia desarrollada. Hay muchas personas que no les gusta que las cosas cambien de su curso. Están acostumbradas ya que las cosas se den como se han dado en su vida y le tienen mucho miedo al cambio. Entonces aquí también viene el tema de la competencia del factor de saber ser un catalizador del cambio, saber adaptarse. Cuando hablamos de liderazgo, también saber inspirar y guiar a los individuos o a los grupos. El establecer vínculos, que es crear y consolidar la amistad personal con el grupo. Cuando hablamos también de trabajo en equipo, crear sinergia laboral enfocada hacia la consecución de objetivos y finalmente la cooperación, que es un factor importante también en la inteligencia emocional cuando hablamos de las competencias interpersonales, que es saber trabajar con los demás en la consecución de objetivos compartidos. Hasta aquí entonces hemos analizado las competencias que componen la inteligencia emocional. En este momento voy a ir haciéndoles participar a cada uno de ustedes y voy a irles pidiendo que me den un ejemplo de cómo aplicarían cada una de estas competencias en el factor de la docencia o de la capacitación o formación de personas. Por ejemplo, la autoconciencia. Le vamos a pedir a Carolina que nos indique, Carolina, cómo usted haría para aplicar esta competencia en un ámbito de formación. ¿O cómo identificaríamos un formador, un instructor que tiene desarrollada esta competencia? A ver, yo considero que una cualidad que tiene una persona para crear autoconciencia siempre crea una gran empatía, lo considero yo, una gran empatía, una escucha activa que es muy importante. Eso considero. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vamos con la siguiente competencia. Vamos a pedirle a Emily Angulo que nos comente cómo aplicaría o qué factores, cualidades tendría un docente que maneja muy bien la competencia de la autorregulación. Emily, no sé si está con problemas del micrófono, no le podemos escuchar. Vamos a pedir en este caso a Irania Litardo. Irania, ¿cómo haríamos o cómo identificaríamos una cualidad muy positiva en un instructor que maneja muy bien la competencia de la autorregulación? Vamos con Lucy Lu. Hola. Sí, disculpe. Sí, bienvenida. Por favor, ¿cómo aplicaríamos esta competencia en un instructor, la autorregulación? ¿Cómo serían estas cualidades que va a tener un instructor que tiene un buen nivel de autorregulación? Irania. Hola. Sí, sí, le escuchamos. Es que como dijo Lucy, por eso me extuve. No hay problema. Muchas gracias, Irania. Vamos. Sí. A ver, ya. Bueno, como le estaba diciendo, lo que es autorregulación en una persona que capacita o instructora en este caso, refleja en sí mismo la seguridad que tiene, transmite confianza, seguridad a las demás personas. Listo. Gracias entonces a Irania. Vamos a ver la motivación. ¿Cómo podemos identificar a un instructor que tiene un buen nivel de motivación o esta competencia desarrollada? ¿Cómo aplicaríamos como instructor esta competencia? Vamos con Lucy. Bueno, en sí la motivación, yo me he dado cuenta cuando un instructor tiene motivación, es una persona positiva,
es una persona alegre, es una persona que va a transmitir más que los conocimientos, una experiencia de vida. Disculpen, son mis perritos. Y yo lo quisiera, o bueno, lo que en sí, yo trabajo mucho con niños, entonces me toca estar muy motivada con ellos. Entonces, es juegos, es el optimismo, es darles esa sensación de seguridad y que de lo que se les está diciendo va a ser bien para las otras personas, ¿no? Que nosotros como formadores tengamos credibilidad en lo que estamos diciendo. Muy bien, gracias, Lucy. Vamos a ver en este momento la empatía. Podríamos pedirle, por favor, también a Adriana también, y de paso que se presente, que nos cuente quién es Adriana, pues. Y de ahí respondemos la pregunta que habíamos hecho sobre la competencia. Es decir, la competencia de la empatía, ¿cómo la aplicaría un instructor? Adriana, bienvenida. Adriana nos decía que tenía problemas, me parece, con el audio, algo leí en el chat. Vamos entonces, no sé si ya Carol, a ver, me quedé, me parece, en Elsie Tambaco. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Elsie. Sí, me preguntaba que cómo identifico la característica de empatía en un instructor. Sí, correcto. Ya. Normalmente la empatía yo la he identificado en los docentes, en los instructores, cuando se hace algún tipo de intervención por parte de nosotros, los alumnos, y pues muestran mucha, ¿cómo sería la palabra? Mucha aceptación. No son personas que están intentando indicarte tus errores, sino que pues obviamente comprenden que estás aprendiendo y te motivan de esta forma a que tú te sientas más seguro y puedas expresar tus ideas y mejorar. Es decir, es una persona que te da confianza, hace que tú te sientas bien. Eso yo al menos lo he sentido. No todos los profesionales de la educación tienen esta capacidad. Hay ocasiones que hay mucho temor de decir algo o equivocarse en algo, pero hay otros que pues obviamente tienen muy desarrollado esta parte y es una gran cualidad en un instructor, en un capacitador, porque hace que uno pues aprenda y pues vaya dejando ciertos miedos, inclusive de expresarse frente a otras personas. Muchas gracias, Elsie. Excelente. Muy buen aporte. Vamos con la última competencia que habíamos analizado, que es la quinta competencia y la segunda de las interpersonales, que son las habilidades sociales. Vamos a ver, por acá le teníamos a Rolando. Rolando, ¿cómo haríamos de Rolando para identificar o desarrollar o demostrar en un instructor esta competencia de las habilidades sociales? Acá tenemos ocho factores que pueden demostrar y pues, ¿cómo haríamos entonces para identificar en un instructor esta competencia? Rolando. A ver, bueno, Rolando parece ser que no está o se nos apagó el audio de Rolando. Vamos a continuar con Samuel. Samuel, bienvenido, por favor. Parece que están en la hora del café porque no nos quieren activar el audio. Vamos con Susana, por favor. Susana, a ver si nos ayuda. ¿Cómo aplicaríamos este tema de las habilidades sociales en un instructor? Todas son importantes. Creo que si vamos a analizarlas, ninguna es mejor que otra de esas habilidades. Todas las debemos de aplicar con un carácter de arte, de interrelación, ¿verdad? Con un carácter sistémico, según la situación y el momento en que nos encontremos. O sea, vamos a empezar por la primera, comunicación, vital. O sea, desarrollar la comunicación efectiva, centrarnos en que no es solo
transmitir una información, sino lograr que las personas a las que nos estamos dirigiendo comprendan el mensaje que estamos transmitiendo. De eso se trata la comunicación, de comprender el mensaje, que el receptor comprenda el mensaje que yo estoy transmitiendo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, y para eso hay muchas técnicas, existen los métodos, las técnicas, ¿verdad?, que podemos emplear para poder lograr una buena comunicación. La influencia y la persuasión también importantísimo, porque nos permite, obviamente, tratar de influir hacia los públicos, hacia el cumplimiento del objetivo que nosotros tenemos en el campo de en el ámbito de la formación, o sea, lo que queremos transmitir. A través de la persuasión uno puede lograr que la persona interiorice, comprenda, ¿verdad?, conozca los contenidos que nosotros les queremos impartir. Manejar del conflicto se puede dar, obviamente. Siempre vamos a trabajar con grupos de personas, a veces niños, adolescentes, adultos, que igual se pueden desencadenar ciertos conflictos, y tenemos que tener esa capacidad de ser como mediador y tratar de resolver el problema, el conflicto en este caso que se dé, de la mejor manera posible. Y igual también ahí aplicando una comunicación asertiva. Ser catalizador del cambio, todas son importantes. O sea, también promover también el cambio es también es otra de las funciones, de las habilidades que también tenemos que desarrollar en el aula, promoverlo y proponerlo, ¿ya? El liderazgo, ahora se habla muchísimo del tema del liderazgo, del facilitador, del docente, del capacitador, del liderazgo en el aula, que realmente creo yo que uno de los elementos más importantes para que impone, ¿no?, que te impone como líder, es precisamente el conocimiento. El conocimiento impone el respeto, impone que la gente te siga, impone que la gente te crea, impone que la gente crea en lo que tú dices, literalmente. Entonces, en eso es importante la preparación, la autopreparación del facilitador, del docente, para poder lograr esa influencia sin ejercer una autoridad, como decía el profesor al inicio, como me estaba acordando de los tiempos cuando nos educamos nosotros, que era una educación direccional, o sea, lo único que era cierto y posible era lo que el profesor decía. Entonces, ahora eso ha cambiado. En realidad, ahora los espacios y los escenarios de formación son más vivenciales, más democráticos. El estudiante es el centro, ¿no?, del proceso de enseñanza. Por tanto, el profesor deja ese protagonismo y se debe de convertir en un líder que solamente proponga, y las personas obviamente lo puedan seguir y puedan entre todos construir el conocimiento. Bueno, ya para no hablar mucho, establecer vínculo, trabajo en equipo, o sea, son cosas que son inherentes precisamente al proceso de formación. Necesitamos saber trabajar en equipo, que para mí el trabajo en equipo es un valor del ser humano. Todo el mundo no tiene la capacidad para trabajar en equipo. Y creo que también es otra cosa que nosotros como docentes tenemos que que transmitir y enseñar la capacidad y la habilidad de trabajar en equipo. Y obviamente la cooperación. Todo esto unido, al final lo que nos da es el éxito, ¿no? Esto de las habilidades sociales y poder transmitirlas, al final indiscutiblemente si las sabemos aplicar bien, lo que logramos es el éxito en cualquier proceso de formación y con cualquier público. Repito, tanto es válido para los niños como para las personas adultas. Excelente, muchas gracias Susana por ese recordéis, esa forma de analizar y de integrar de esta manera tan sistemática como también la palabra la utilizó Susana, integrar todas estas cualidades que tiene la competencia de la habilidad social en lo que es la inteligencia emocional. Efectivamente, entonces ven ustedes la importancia de desarrollar lo que es la inteligencia emocional como primera instancia para un proceso de formación. Con el instructor ustedes observarán esto y muchas otras técnicas más y estrategias que estarán relacionadas ya a ámbitos mucho más científicos del tema pedagógico, metodológico y didáctico. Sin embargo, la parte psicológica y la parte emocional es también muy importante
para el desarrollo de ser un buen instructor en este sentido. Hay que saber llegar a la gente, como también decía Lucy, como decía Susana, y todos los participantes que han compartido esos criterios, esos comentarios. Y aquí viene la importancia entonces de la inteligencia emocional. Saber llegar, saber escuchar, ser empático, saber liderar, saber trabajar en equipo, saber ser autoconsciente, tener esta motivación como instructores, porque, como les decía este autor llamado Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, indica que todo proceso inicia desde uno, desde la parte interna, saberse liderar a uno mismo. Entonces, hasta ahí vamos viendo entonces los significados, la parte más introductoria de lo que es la inteligencia emocional. Vamos entonces a ir observando un poco más de qué trata esto de la inteligencia emocional y cómo es una persona con un alto nivel de inteligencia emocional. Como ustedes lo han dicho, aplicado a la parte de los instructores. Las personas con inteligencia emocional saben qué emociones experimentan y por qué se dieron estas emociones, a qué se debieron. Saben, por ejemplo, que mientras sucede algo, mientras tal vez vieron a una persona, a un compañero de trabajo, o al momento que están dictando una capacitación, están siendo conscientes. En todo momento están siendo conscientes de las emociones que atraviesan por su cuerpo. Es como que sienten la sangre recorrer por su cuerpo y al mismo tiempo van entendiendo qué emoción le hace sentir un participante, el otro participante. Se percata de cuando los participantes están atendiendo, cuando los participantes están distraídos, cuando están aburridos, cuando están molestos. Entonces, ahí viene también la importancia de tener un alto coeficiente intelectual. Hablamos también de que las personas con alta inteligencia emocional perciben los vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen. Muchas veces ustedes pónganse esos ejemplos también de si ustedes se ponen a pensar, digamos, en alguna noticia que vieron en la mañana, en el noticiero, en la prensa, en las redes sociales, y de alguna forma automáticamente vienen unas emociones al cuerpo, vienen unas emociones, unos sentimientos, ¿no? Y es por eso que a veces yo cuando estoy en mis redes sociales, por ejemplo en el Facebook, y yo a veces como estoy en algunos grupos de estos que hay en el Facebook, ¿no? Como los compra-venta, los grupos que hay en el Facebook, y a veces allá estas páginas suben informaciones que no es que uno desea verlas, pero por ejemplo hablan de asesinatos, de robos, de cosas un poco trágicas, y uno recién se levanta y coge el celular y observa esas noticias y uno se queda un poco afectado y empiezo yo inmediatamente, me salgo de esos grupos o dejo de seguir a esas personas, porque a veces es un poco incómodo, ya que es algo involuntario que el cerebro reacciona a estas emociones porque son transmitidas de manera automática. Por ejemplo, si ustedes ven una persona que pone un estado en el Facebook que está molesto, pone un estado un poco irascible, negativo, ustedes solo con leerlo ya se llenan también como de esa energía o de esa emoción. Entonces, a eso se trata de que cuando uno piensa, lee o se empapa de alguna situación, la emoción va acompañada de esa lectura o de ese pensamiento. Si ustedes se acuerdan de algo que sucedió ayer, que les causó felicidad, inmediatamente la felicidad regresa. Si ustedes en este momento se ponen a pensar en algo agradable, tal vez en un viaje a la playa, se ven en la playa con sus seres queridos, tocando el mar, escuchando una música, tal vez con una fogata prendida, les empieza a dar una sensación positiva. Entonces vamos viendo cómo el proceso mental del pensar algo positivo nos también genera un sentimiento positivo. Si en este momento también ustedes se ponen a pensar en sus fortalezas como sus debilidades, estamos hablando de que hay un alto nivel de inteligencia emocional, de saberse autoconocer, de tener un autoconcepto de quiénes son ustedes como personas. Y ese sentido también es lo que nosotros como instructores debemos tener esa claridad con nuestros participantes o estudiantes de ir identificando
cuáles son las fortalezas de uno u otro participante. Por ejemplo, aquí en este grupo observamos que hay personas que tienen experiencia ya dictando cursos, experiencia con niños, experiencia con adultos, experiencias en asesorías empresariales. Entonces, las didácticas que cada uno de ustedes tienen y las fortalezas son diferentes. Y esas experiencias que puede compartir un participante al resto pueden ser muy positivas y alimentarnos mucho entre los participantes, ya que no todos somos perfectos y buenos en todo. Entonces ahí es bonito escuchar las experiencias que tiene una persona que, por ejemplo, trabaja educando niños. Entonces, un instructor que nunca ha trabajado con niños, no tiene estas experiencias, va a sentirse como motivado de escuchar esas experiencias. Igualmente, las personas con alto nivel de inteligencia emocional son muy reflexivas y aprenden de la experiencia, tanto de uno mismo como del resto. Se muestran seguras de sí mismas, como ya ustedes mismos lo dijeron, pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse por lo que consideran correcto. Manejan bien los sentimientos impulsivos y emociones también perturbadoras. En este caso, las personas con inteligencia emocional pues saben que nunca está de más aceptar que las personas estamos expuestas muchas veces a imprevistos o cosas que pueden pasar sin que uno las espere. Esas acciones sorpresivas que nos puede tomar la vida nos llevará a reaccionar de una forma o de otra forma. Y ahí viene la inteligencia emocional de saber canalizar esas distintas sorpresas que nos pueda dar la vida y de cómo podemos reaccionar a ellas. La inteligencia emocional, cuando hablamos del plano individual, del plano grupal o plano empresarial, podemos hablar de distintas formas de expresión. Cuando es un plano individual, hablamos de identificaciones, evaluaciones y elementos que nos van a permitir identificar esos atributos o cualidades en los individuos. Cuando hablamos en un plano grupal, tenemos que afirmar la dinámica interpersonal que se va dando entre los participantes. Ahora con este tema de la pandemia, muchas cosas han cambiado, ¿no? Antes era más fácil cuando identificábamos un equipo de personas y cuando dictábamos una clase podíamos observar a todos cómo iban reaccionando las personas. Ahora en este tema de las charlas por internet se vuelven un poco más complejas porque muchas veces los participantes pueden apagar su cámara o pueden también, no podemos ver todos los rasgos que está teniendo una persona detrás de la cámara. Y eso también se puede complicar mucho en la parte pedagógica y también en la didáctica y metodología que ocupemos para la enseñanza. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener un mayor manejo de saber escuchar el silencio de los participantes. Entonces, ¿cuándo hacer preguntas? ¿Cuándo dejar de hablar? ¿Cuándo escuchar a la persona? ¿Cuándo decirles que participen? Entonces, todo este tema es fundamental ahora con la tecnología que nosotros estamos viviendo. Cuando hablamos en el plano empresarial, hablamos de las jerarquías, los valores que más llenan a esa cultura organizacional. Hablamos de todo lo que es contratación, la forma en cómo llevan la capacitación, el desarrollo organizacional, la evaluación de desempeño, los ascensos. Las empresas cuya gente colabore mejor tendrá pues una ventaja competitiva y por lo tanto su inteligencia emocional se convierte en un factor muy importante. Y esto se da en todo lugar. Cuando hoy actualmente ya se está implementando de mucha mejor manera en el ámbito empresarial lo que es la inteligencia emocional. Entonces, en este sentido, aquellas empresas que más importancia le están dando a la parte de la inteligencia emocional están generando un valor agregado a través de la diferenciación con otras empresas a través de un buen posicionamiento de su clima laboral. Bueno, esto quienes manejen el tema de clima laboral o talento humano pueden entender mucho mejor estos conceptos. Mientras tanto, nos quedamos con estos tres niveles, el individual, el grupal, y hablamos ya de un organizacional o empresarial cuando hablamos de equipos de gente grande, o de equipos de grupos grandes, o cuando estamos también hablando de las distintas áreas en las que nosotros como instructores estemos brindando la capacitación. Entonces, no es lo mismo dictar una capacitación para grupos pequeños como también para grupos grandes.
las estrategias son diferentes y el manejo de la inteligencia emocional se vuelve también prioritario en cada una de estas áreas. Vamos a ver entonces ahora unas claves para ir desarrollando la inteligencia emocional. Para esto primero vamos a hablar de estrategias para reconocer nuestras propias emociones. Si hemos hablado anteriormente de las 5 competencias que componen la inteligencia emocional, ahora la parte fundamental importante es, si es que ya sabemos que tenemos un cierto nivel de inteligencia emocional, pues de alguna forma podemos estar tranquilos y saber que podremos desarrollarnos de una manera adecuada con nuestros grupos que trabajaremos en la formación. Pero en el caso de que digamos que no tenemos ese factor importante, valioso que es la inteligencia emocional, entonces debemos irnos preguntando cómo vamos a desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces, el número 1 es reconocer nuestras propias emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este sentido es tomar autoconciencia. Y para esto lo que podemos ir haciendo como ejercicios es tener ejercicios de respiración. Para las personas que tal vez no están vinculadas con la parte de psicología o con la parte humana o competencias blandas, les puede resultar esto un poco novedoso, ¿no? Como que parece ser que voy a hablar de una tipo clase de yoga o algo así, pero no se trata de eso, sino son simples estrategias que ocupamos para tratar de tener un mayor autoconciencia o autoconocimiento. Entonces, para reconocer nuestras propias emociones, hablamos de este tipo de meditación en el término de reflexionar acerca de nuestra vida y hacer un recorderis de lo que hicimos en el día. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué emociones pasaron a lo largo del día? Entonces llega la noche y unos 20, 30 minutos antes de acostarnos a dormir, podemos poner una música tranquila que nos ayude a relajarnos y empezar a recordar desde que nos levantamos en la mañana. Es decir, a ver, en la mañana yo recuerdo que salí de mi casa, saludé con los vecinos. Al momento que fui manejando, me encontré un semáforo rojo y antes de pasar a verde, un carro que venía atrás me empezó a pitar y me irritó. Entonces, primera emoción que recuerdo y detecto. Luego pasó el día, llegué al trabajo, me recibí, al entrar me acordé que saludé con el portero, el cual me comentó que está de aniversario de bodas con su esposa y me pidió permiso para salir más temprano. Y pues yo le dije que sí, lo que me causó mucha alegría, le di un abrazo, le felicité. Entonces voy recordando todas las emociones o sentimientos que fui teniendo en el día. El hacer este trabajo todos los días me va a permitir ir teniendo una autoconciencia de quién soy, qué emociones voy teniendo en todos los días. Y de esta forma yo podré identificar cuáles son las emociones que más están dominando incluso mi vida, si son emociones positivas o son emociones negativas. A veces que llego a la noche y digo, bueno, hoy fue un excelente día. O llego a la noche y digo, no, hoy sí tuve un día un poco malo, un poco negativo. Entonces, en este sentido va la parte de la importancia del estudio o reconocimiento de nuestras propias emociones. Un segundo ejercicio es conectar con nuestras emociones. Sucede que a veces nosotros, cuando pasamos ciertas acciones o actividades en el día a día, no nos pausamos a sentir de manera pausada las diversas situaciones que nos presenta la vida. A veces el mundo, hasta antes de esta pandemia, vivíamos unas vidas demasiado aceleradas. Esto significa que a veces pasábamos ocupados en el celular. Si no estábamos en el celular, estábamos trabajando. Si no estábamos trabajando, estábamos conversando con los compañeros o estábamos en capacitaciones. Hoy llevamos una vida demasiado ajetreada. Eso hacía que de alguna forma posterguemos el sentir o darle la prioridad a sentir esas emociones. Por ejemplo, si es que me llamaron del colegio a decirme que mi hijo se está portando mal o tuve un llamado de atención por alguna situación que pasó, o cuando salía de la casa vi que mi perro había roto, yo qué sé, alguna alfombra, algún sillón de la casa. Yo postergué esa emoción y salí corriendo porque iba atrasado al trabajo y no la viví, no conecté con esa emoción de tal manera que en el transcurso del día iba llevando esa carga emocional
y de alguna forma cuando regresaba a casa y le veía al perro, de alguna forma puedo volver a revivir esa emoción. Entonces, cuando hablamos del conectar con tus propias emociones, hablamos que de alguna manera tenemos que darnos ese espacio de saber priorizar e interiorizar lo que estamos sintiendo. Cuando hablamos de esto, hablamos de saber entender que las emociones, tanto positivas como las negativas, nos sirven para tener una vida con una calidad de vida que nos va a permitir tanto sentir una felicidad como también tener esas emociones que muchas veces nos darán tristeza o sufrimiento. Sin embargo, todo es parte de la vida. Como dice, luego de una tormenta vendrá pues el sol. Entonces, no debemos negarnos a sentir ninguna emoción, ni sea positiva ni sea negativa, porque ambas son parte de la vida. Las emociones son fuente de información muy valiosa que nos va a ayudar a ser más conscientes de uno mismo. El saber qué emociones tanto positivas como negativas experimentamos en el transcurso de nuestra vida, de nuestro día, nos va a permitir tener esa fuente de información que nos permitirá saber hacia dónde caminar con nuestro camino de vida. En este sentido, si hablamos de que estamos teniendo unas emociones demasiado negativas todos los días, que nos estamos llenando de esta energía, entonces puede ser que debamos ir tomando decisiones que cambien ese círculo, ¿no? Lo que se llama como este círculo vicioso de que todos los días paso enojado, paso molesto. Entonces, al ser consciente de mis emociones, estoy teniendo una fuente de información muy valiosa que me permitirá de alguna forma ir mejorando mi calidad de vida. Si es que de alguna manera vamos negando o no conectamos con estas emociones, no podremos tener este filtro de información que de alguna forma nos puede permitir mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son las emociones básicas que todo ser humano procesa? Tenemos 4 emociones básicas: el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. Entonces, estas son 4 emociones básicas, ¿sí? Hablamos de otras emociones, otros sentimientos que son una mezcla de estas 4 emociones básicas o primarias. Así como ustedes saben que hay 3 colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo, aquí hablamos de 4 emociones básicas cuando hablamos de la inteligencia emocional. Hablamos de lo que es el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. ¿Quién no ha sentido estas 4 emociones alguna vez en su vida? Si no es todos los días. Algún miedo a no pasar el examen cuando estábamos en el colegio, algún enojo con alguna persona que resulta importante para nosotros, tal vez con un jefe, un colaborador, un subalterno. Tristeza, tal vez porque fuimos fruto tal vez de la pandemia y nos tuvieron que desvincular de la organización. Alegría, tal vez cuando nos ascendieron en el trabajo. O sea, hay cuántas formas, pero toda persona ha sentido estas 4 emociones. Ahora, cuando hablamos de emoción, toda emoción va a venir a partir de un estímulo y toda emoción también va a resultar en una acción. El estímulo es lo que percibimos con nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? A ver, vamos a recordar la clase y vamos a ir participando como para que no se vayan cansando solo de escucharme a mí. Vamos a pedirle a ver si ya está con nosotros Rolando. Rolando, ¿recuerda Rolando cuáles son nuestros sentidos con los cuales percibimos? Son 5 sentidos de percepción. O alguien que recuerde. ¿Quién me recuerda cuáles son esos 5 sentidos? ¿Puedo? Claro, bienvenida. Gracias, Luz. El olfato, el gusto, el tacto, la vista. Entonces, Sí, exactamente. Entonces son 5, ¿no? A ver, está el olfato, el gusto, el sentido auditivo, la vista y el tacto. Ahí están 5. Gracias, Emily.
Nos acaba de mandar, gracias Lucy, gracias Emily por recordarnos. Entonces, ahí tenemos los 5 sentidos por los cuales percibimos la realidad. Quienes también han estudiado programación neurolingüística deben también manejar mucho o deben conocer esta parte de la percepción o los filtros de la realidad hacia nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro ocupa los filtros para percibir la realidad. Entonces, en este sentido, a través de estos 5 canales de percepción o de retroalimentación de la realidad, nosotros vamos a sentir una emoción. Si es que vemos algo, si es que escuchamos, si es que sentimos, gustamos, olemos o sentimos con nuestro tacto alguna sensación, entonces nos va a venir una emoción. Si es que estamos comiendo algo que nos agrada, digamos a quien le guste, se me ocurre a quien le guste una lasaña, una pizza, y están comiéndose una pizza, les va a dar una sensación de alegría. Si es que estaban con la expectativa de llegar a casa y tal vez comerse un pastel de chocolate y resulta que ya se comió uno de sus hijos del pastel de chocolate, les va a dar una sensación de tristeza. Entonces, toda sensación va a venir ligada o va a tener como resultado una emoción. Esta emoción a su vez va a llevar a una acción, que es la forma de reaccionar y actuar ante las situaciones dadas en la vida. Entonces, las emociones son reacciones inmediatas ante un estímulo, por lo tanto no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar a nuestro favor. Entre el índice de respuesta entre un estímulo, una emoción y una acción pasan microsegundos, es decir, es algo tan automático, tan instintivo, que en realidad nosotros no podemos tal vez ver un perrito que nos gusta en la calle mientras está paseándole el dueño y vemos un perrito, digamos, alguien que le guste un chow chow, un husky, yo que sé, algún perro que sea de su agrado, y ven en la calle y ustedes inmediatamente sienten una alegría, ¿no? Una satisfacción de ver ese animalito. No es que ustedes dicen, wow, hay un perro, eso significa que tengo que ponerme contento y luego me pongo contento. No, la emoción es automática. A eso se trata, que el estímulo, la emoción y la acción son reacciones muy inmediatas. Ya, entonces, una tercera regla en lo que es la inteligencia emocional es el no categorizar ni en bueno ni en malo las acciones que pasan en la vida. No polarizar o creer que se es dueño de la verdad. Y aquí sucede muchas veces que ustedes como instructores van a chocarse siempre con algún participante que de alguna forma, por su experiencia de vida, por sus conocimientos, pueden ser expertos en alguna rama o en alguna área. Y en esa rama muchas veces van a creer tal vez que son dueños de esa verdad y de alguna forma van a querer chocar con ustedes como instructores. En este sentido, ustedes como instructores tienen que flexibilizarse. No decir ni que es un buen participante, ni tampoco que es un mal participante. Mirarlo, escucharlo, hablando de la inteligencia emocional que habíamos hablado anteriormente, tener autoconciencia, tener autocontrol y de alguna forma ustedes tampoco creer que son los dueños de la verdad. Es verdad que a todo instructor que está al frente, de alguna forma, como decía uno de los participantes que intervino en algún momento, decía que los instructores se ganan su autoridad con el conocimiento. Pero ¿qué va a pasar si es que hay un instructor que domina mucho mejor una pequeña área de la que tal vez ustedes no dominan en esa área? Entonces ustedes se van a poner a pelear con ese participante, o cómo van a reaccionar. Entonces ahí viene la parte de esta inteligencia de saber cómo manejar emocionalmente a ese participante. Saber escucharlo, tal vez saber ser humilde uno como instructor y saber aceptar. Saber aceptar que tal vez en esa parte no dominamos del todo y más bien agradecerle que ha participado y pues ha propuesto esas experiencias que ha tenido. En este sentido viene la flexibilidad. Y aquí viene un ejercicio muy interesante, van a ustedes a ver en la pantalla. Este ejercicio nos va a ayudar mucho a saber que no somos dueños absolutos de la verdad y como instructores siempre deberemos estar en un plano de mucha flexibilidad ante nuestros participantes.
Miren aquí, hay dos gráficos. Escríbanme al chat qué ven ustedes en el gráfico, en el de la izquierda y en el de la derecha. Entonces pongan izquierda, yo veo, ¿qué ven? Derecha, ¿qué ven ustedes en la derecha? Y van a ver ustedes cómo en el chat, quienes no han hecho este ejercicio antes, vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces escriban al chat. Listo. Parece ser que el resto de participantes no ven nada. Hagamos el ejercicio. Nos vamos a dar 5 minutos para realizar este ejercicio. Entonces, de aquí contamos 5 minutos y de ahí nos volvemos a revisar todo lo que ustedes han respondido.
Listo, nos queda un minutito y en un minuto iniciamos. Mientras tanto, espero que ya todos hayan podido observar las 4 figuras. Y ahí enviaron ya, démonos un minutito más y continuamos. Muy bien, entonces observamos de las participaciones de todos ustedes que hubieron personas que observaron en el gráfico de la izquierda que había una mujer mirando como para atrás. Entonces, no sé si es que ya todos lo observaron. Entonces, miren acá en la parte que como que le sale de la frente, está mirando para atrás, le sale como una gorrita y está como la nariz de perfil y la pestaña y se ve acá la oreja. Y mientras que la parte de aquí sería el cuello. En cambio, en el otro gráfico, en el de la izquierda, otro grupo de personas vio a la anciana. La anciana, en cambio, está para el otro lado del perfil y en cambio se le ve la nariz y la mandíbula. Entonces, miren aquí. Aquí está la parte que es la cara de la mujer que está viendo para atrás, se convierte en la nariz de la anciana y el cuello de la figura que les decía de la joven que está viendo para atrás se convierte en cambio en la mandíbula. Con el gráfico de la derecha, en cambio, tenemos en la parte pintada de oscuro de negro de la izquierda, tenemos un saxofonista, un hombre tocando un saxofón. Mientras que en la parte blanca se observa en cambio una máscara o una cara y pues se avanza a ver como solo la mitad del rostro. Miren ustedes, ¿qué nos enseña este ejercicio? Y a veces sucede esto, les digo por experiencia, en los cursos que a veces manejamos de derecho, cuando un participante da lectura a un artículo, lo interpreta de una forma. El instructor les da la clase desde otra óptica. Y entonces ahí a veces vienen las divergencias, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la importancia de lo que decíamos antes, en la lámina anterior, de que no hay que categorizar nada en bueno ni malo, ni tampoco polarizar, ni creer que somos dueños de la verdad. Y esto es un aspecto fundamental de la inteligencia emocional y por lo tanto, el momento que nosotros interiorizamos y decimos efectivamente yo por más que conozca, por más que sepa, nunca seré el dueño absoluto de la verdad y deberemos tener esa humildad para pues saber reconocer que puede haber otra persona que tenga otra perspectiva y pues más bien estar con esa actitud de aprendizaje. Para tener una autoestima, una inteligencia emocional alta, también debemos desarrollar nuestra autoestima. ¿Cómo desarrollamos nuestra autoestima? Pues obviamente dándonos el valor que nosotros consideramos necesario, importante,
dándonos ese afecto a nosotros mismos. Y pues aquí una frase fundamental: el fracaso que a veces podemos tener en la vida es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. No nos dejemos abatir tal vez por los fracasos que tengamos. El hecho de ser un instructor, un formador de equipos, es una tarea de aprendizaje continuo. Las competencias que les había hablado al inicio son habilidades que se van desarrollando con la práctica, con la experiencia, no es algo que nace sabiendo. Entonces, en este caso, si es que en algún momento hay un fracaso, hay un tropiezo, recuerden que eso solo son oportunidades para volver a empezar con más inteligencia. Es importante también como instructores desarrollar la asertividad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asertividad? En la vida podemos tener dos actitudes cuando nos sentimos a disgusto ante una situación. ¿Nos volvemos agresivos o nos volvemos sumisos? La asertividad es ese punto intermedio de saber decir las cosas, digamos de alguna forma, con elegancia, sin afectar las emociones de otras personas, ni tampoco sometiéndonos y afectándonos a nuestra autoestima. Muchas veces sucede que en los ámbitos organizacionales las personas prefieren no hacer problema, quedarse callados, acatar lo que dice el jefe, así esté equivocado, así esté totalmente fuera de lugar. Se toman actitudes de sumisión y por lo tanto no se le dice las cosas que están tal vez erróneas o equivocadas. A veces sucede que ya, como dicen, ¿no? La gota que derramó el vaso y en cambio la persona se vuelve agresiva y pueden elevar el tono de voz y pueden volverse un poco conflictivos las cosas, salirse del causal normal, y ahí hablamos de la agresividad. Entonces, cuando hablamos de asertividad, es saber decir las cosas continuo, con tranquilidad, de tal manera que tanto el que dice como el que escucha recepta y emite la información de una manera adecuada, de una manera que no se hieren susceptibilidades y que tanto el que expresa las opiniones y sentimientos se siente aliviado, como el que escucha no se siente ni ofendido ni tampoco se lo toma a personal. Es decir, hay un margen de respeto y tolerancia en la comunicación. A eso nos basamos cuando hablamos de la asertividad. Como hemos dicho anteriormente, también la empatía. Trabajar en la empatía, saber escuchar. Antes de responder, aprendamos a escuchar. Cuando ustedes estén al frente dando una capacitación, es importante que primero terminen de escuchar a sus participantes. Porque muchas veces puede ser que ellos quieran expresar alguna opinión y no terminan de formular bien la pregunta y ustedes ya les interrumpen. Entonces aquí es importante la empatía, el saber escuchar más allá de la pregunta o las palabras, qué es lo que quiere expresar con eso que está opinando. Es importante también ir solicitando feedback sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento, ponernos en un ámbito de que nos evalúen o nos califiquen de nuestro desempeño, porque como hay esa frase que dice, lo que no se evalúa se devalúa y lo que no se mide no puede ser mejorado, entonces nosotros tenemos que poner nuestra capacidad y habilidad de formar equipos en una tela de juicio, de valoración, para saber así cómo estamos siendo percibidos y si es que estamos haciendo bien o tenemos que mejorar de alguna forma. Entonces, a eso se refiere el abrirnos el campo o la predisposición a recibir ese feedback. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, ten cuidado con lo que emites. Miren qué importante que es esta frase. A veces nosotros nos quejamos de que la vida tal vez no nos trata como quisiéramos que nos trate. Pero ahí es donde viene una reflexión interna y debemos preguntarnos cómo estamos nosotros tratando a los demás, tal vez para recibir lo que la vida nos está entregando. Entonces, muy fundamental esa reflexión. Ser congruente entre lo que decimos, actuamos y sentimos. Ustedes al estar al frente de un grupo de participantes,
psicológicamente van a estar siendo analizados por esos participantes. No sé si alguna vez ustedes se percataron o ustedes mismos algún momento como participantes de algún curso al que ustedes hayan asistido, les pregunto si le han analizado o no le han analizado al instructor. Yo sí les he analizado, me he preguntado si es que desde que ingreso les veo cómo se comportan, cuando les hacen las preguntas veo cómo responde. Entonces es algo innato en las personas que tratamos de entender o de analizar a la persona a la que nosotros estamos escuchando. En este sentido, las personas tenemos esos sentidos por los cuales percibimos y podemos darnos cuenta si es que el instructor está siendo honesto en las respuestas que nos está dando, o si es que se está inventando, o si es que está hablando de algo que no sabe. Entonces, en este sentido, es importante que el instructor, obviamente, como dice la frase, zapatero a tu zapato, es importante que el instructor sepa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. No le vamos tal vez a poner a un ingeniero en agronomía a que nos dé clases tal vez de cómo funciona el cerebro. Entonces, para eso deberíamos tal vez pedirle a un psicólogo o a un médico que nos dé la clase específica en esos temas, porque si no va a parecer de que la persona que está al frente no domina del todo esas temáticas. No quiero decir que con esto una persona que se especializa o que le gusta mucho esos temas no pueda dictar una capacitación, pero sí me refiero a que muchas veces, dependiendo del nivel de los participantes que tenga el curso, puede ser que le hagan preguntas entre básicas, medias y muy complejas. Entonces, una persona que no tiene una formación del todo completa en este sentido, no va a poder ser congruente entre lo que dice, actúa y siente. Y ahí los participantes van a poder percibir que el instructor de alguna forma no está siendo consecuente entre lo que está dictando la capacitación y lo que efectivamente da a percibir que domina. Entonces, eso también es fundamental, saber ser congruente en todos los aspectos de nuestra vida. Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia y lo que crea la conciencia es la educación. Fundamental para todos ustedes que han participado el día de hoy en este taller, que he tenido pues el agrado también de poder conocerles. Me llevo mucho esa gratitud de poder tener este espacio, de haber compartido estos minutos con ustedes y pues de alguna forma espero que les guste el resto del taller que tendrán ya con el capacitador especializado en lo que es pedagogía. Mi intervención el día de hoy más ha sido desde un punto psicológico, hablar de lo que es las competencias de la inteligencia emocional y hablarles también un poco desde mi experiencia personal de cómo ha sido este ámbito del ser instructor y cómo se maneja la inteligencia emocional. En este sentido, miren ustedes, es fundamental que de alguna manera tomemos conciencia. ¿Y cómo tomamos conciencia? A través de la educación. Y es muy importante el hecho de que ustedes se estén capacitando y se hayan tomado esa iniciativa de capacitarse en estos temas de ser formador de formadores, ya que eso les permitirá de alguna manera, pues, ayudar a que el mundo tome más conciencia. Cada uno de ustedes tendrá sus propias pasiones, sus propios intereses, motivaciones, tal vez en las áreas de talento humano, en el área financiera, en el área de educación infantil, en el área de agronomía. Cada uno de ustedes tendrá su motivación de por qué quieren estar delante de un grupo de gente capacitando, desarrollando, pero lo más importante es que no lo hagamos a veces solo por una actividad, sino lo hagamos también por trascender en la vida, por dejar un legado y para que esas personas que se han dado la oportunidad y nos han dado la oportunidad a nosotros como instructores de escucharnos, que se vayan llevando una pastillita de algo que les ayude a tomar conciencia de la vida y pues que ese curso les sirva para desarrollarse mejor en sus ámbitos laborales, en sus ámbitos personales, etcétera, donde cada uno de ustedes vaya a poner en práctica este curso que desde hoy han decidido tomarlo. Para mí ha sido un gusto entonces poder compartir con ustedes y espero que no sea ni la primera ni la última vez. Muchas gracias y espero que las siguientes semanas también sea pues de alguna forma la puntualidad que demostraron el día de hoy, que se conectaron muy puntualitos y también la participación de ustedes sea siempre muy efectiva, ¿no? Muchas gracias. Que tengan una excelente noche.
No sé si es que alguien tenga alguna pregunta, tal vez. Mañana, como les decía Emily, muchos participantes nos solicitaban que de alguna forma, por ser el Día del Padre, que les demos este espacio de que el día de mañana más bien no se dicte el curso, entonces se va a postergar y se va esas horas en los horarios que se había mencionado desde antes. Emily dice que no celebra ese día. Bueno, pero a su padre alguna cosita siempre es importante, ¿no? En ese día. Tal vez alguien que tenga alguna pregunta, algún aporte final que quiera realizar acerca de la inteligencia emocional, y si no, pues finalizaríamos. Bueno, muchas gracias entonces. Ha sido una excelente tarde compartir con ustedes y hasta el próximo sábado. Una linda tarde. Sí, Susana, el día de hoy terminamos aquí y de aquí nos veríamos el próximo sábado ya con el instructor que les comentaba la hoja de vida a inicio de la clase, que es el licenciado Eduardo Viteri. Un gusto y un abrazo a todos.